Estamos casi cerrando este ciclo que empezamos hace 4 semanas atrás, el Verbo encarnado, esta pequeña serie. Hoy desarrollamos el tema 4, el Rey Divino revelando la verdad. Y queremos tomar este pasaje muy conocido para muchos, pero tiene una riqueza inmensa cada vez que regresamos al pasaje. Pero vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dirija por su Espíritu, y que nos ayude a entender Él por su propio Espíritu, su propia palabra, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites de reflexionar en la Escritura. Conduce nuestras propias mentes y nuestro propio espíritu según los propósitos que tú tengas destinado, para lo cual has enviado esta palabra a nuestras vidas en esta noche y en estas fechas tan especiales para todos y cada uno de nosotros. Que tu palabra pueda traer, como siempre, la esperanza que necesitamos cada uno de nosotros, y más que nada en todas las circunstancias por las cuales estamos pasando y viviendo hoy. Así que por favor, guíanos por tu Espíritu y a través de tu palabra en esta noche. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. En este capítulo 4 del Evangelio de Juan, de hecho, que usted se ha dado cuenta, es un relato muy singular, porque es un encuentro que tiene Cristo Jesús con una mujer samaritana. Una mujer que carecía prácticamente de todo reconocimiento o distinción. Y ya estaba acostumbrada a ella en ese sentido. Una mujer samaritana, perteneciente a una raza despreciada por los judíos. Era una mujer, por lo tanto, acostumbrada al irrespeto, como muchas mujeres hay. Ya tanto irrespeto han recibido, y ya como dirían algunos, ¿no? Ya me rebota todo lo que digan o hagan, ¿no? Y ese irrespeto es justamente a lo largo de los años, de los siglos, que desata lo que hoy conocemos los grandes movimientos feministas y todas las leyes que se han establecido y las presiones que siguen exigiendo los movimientos feministas para el reconocimiento de la mujer en la misma categoría que un hombre, y que tenga siempre todos los derechos y las posibilidades de cualquier varón. Por esa razón siguen las batallas y las luchas. Este irrespeto no solamente era entre judíos y samaritanos, o entre hombres judíos y mujeres samaritanas. Ha sido de toda la vida, en realidad, porque así es el corazón del ser humano. Esta mujer samaritana era, como decía, no solo una mujer acostumbrada al irrespeto, sino que era una mujer que no tenía ninguna educación. Bueno, salvo lo básico, como todo samaritano, todo judío. Esta mujer se encuentra con Cristo en aquel pozo, aunque en realidad tendríamos que decir, Jesús salió al encuentro de esta mujer. ¿Por qué lo decimos así? Por lo que manifiesta el versículo 4, si usted se fija, de este mismo capítulo, dice escuetamente que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y eso es algo muy singular. Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Y por qué tenía que pasar por Samaria? Nadie entendía eso. Cuando él dijo que había que ir por allí, los discípulos simplemente lo siguieron. Pero la razón de Jesús, y véalo de esta manera, su razón para pasar por Samaria era esta mujer precisamente. O sea, Jesús se tomó la molestia por una persona para pasar por un lugar específicamente. Si usted es invitado en esta noche, invitada por alguna razón, nos está acompañando, cuando decimos, bueno, voy a aceptar tu invitación y voy a ir a tu iglesia, se dice, ¿no? En realidad no es que usted esté aceptando la invitación, fue que Jesús salió a su encuentro y diseñó este día, este momento, esta iglesia. Pudo haber sido cualquier otra, pero fue esta iglesia, y fue el propio Espíritu de Dios quien le motivó y le movió para aceptar la invitación y venir y estar en esta noche con nosotros. Esa es la razón por la cual está sentada en esta noche, en este lugar. No es solo su decisión, lo que usted quiso, es lo que Dios movió para que esté aquí. Y de hecho que hay una razón mucho más grande detrás de solamente su presencia. La razón de Cristo que llegara a ese pozo y se sentara en ese pozo para esperar a la mujer no fue algo casual, fue algo intencional. Jesús, que es Dios, sabía que esa mujer iba a llegar a esa hora. ¿Cómo podía saberlo? Porque es Dios. ¿Cómo sabía Dios que usted iba a estar en esta noche? Porque es Dios. Jesús tenía una palabra para esta mujer, así como Él tiene una palabra para usted en esta noche también. Igual, en la misma medida. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado.
Él va a seguir obrando de esa manera. Siempre va a salir a nuestro encuentro, en otras palabras. Lo increíble de este encuentro con la samaritana, de todo esto, es que la samaritana pensaba que su religión era la garantía de su salvación. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Ella toda una vida pensó que su religión como samaritana la respaldaba y era la que le daba la seguridad para ser salvada en el futuro. Por eso pensaba que no estaba perdida, pero la realidad es que realmente estaba perdida esta mujer. Pero cuando se encuentra con Jesús en aquel pozo, la luz de la verdad, que es Cristo Jesús, hecha carne, fue tan fuerte sobre la vida de esta mujer que la luz de Cristo esparció todas las oscuridades de esta mujer samaritana. Y cuando esparce toda la oscuridad de la vida de esta mujer, ella ve por primera vez en su vida, se ve tal como era, una persona perdida, una mujer pecadora, una mujer necesitada del Salvador. Nunca lo había visto de esa manera ella, pero se encuentra con Jesús, la luz del mundo encarnada, y su luz es tan fuerte que le esparce todas las oscuridades de esta mujer y ella entiende por fin lo que es y lo que necesita. Mis hermanos y amigos, cuando nosotros pensamos o recordamos el nacimiento de Cristo Jesús como Salvador del mundo, como lo hacemos en estas fechas precisamente, y curiosamente la gente siempre se acuerda en estas fechas del niñito Jesús, ¿no? Del niñito Jesús, que ya no es un niño, ¿no? Pero lo recordamos como justamente ese bebé que creció, hizo milagros, llamó al arrepentimiento, enfrentó opositores, terminó crucificado, muerto, resucitó al tercer día y ascendió en gloria. Y hoy está a la diestra del Padre. Es curioso porque nosotros podemos recordar históricamente todos esos eventos, porque nos los han repetido tantas veces desde el colegio, los hemos visto a través de películas, que ya lo tenemos grabados en el consciente y en el subconsciente. Entonces podemos recordar esos eventos, pero no tener muy en claro el propósito de esa encarnación. Es decir, me acuerdo quién es Jesús y todo lo que vino a hacer aquí, pero no entiendo cuál fue el propósito por el cual vino acá. Y de hecho que más de uno de ustedes que han leído un poco las Escrituras o han avanzado un poco más en ese conocimiento me dirán, como diría el evangelista Lucas, bueno, Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Claro, no estarían lejos de la verdad, es cierto, Él vino a salvar a los pecadores de sus pecados, no estarían lejos, errados de la verdad, pero yo le invito a hacer una breve reflexión nada más en cuanto a esto. Para ser salvadas las personas, para aceptar la salvación de un Salvador, primero las personas necesitan comprender y entender su propia situación de perdición por causa de sus pecados. Si yo no entiendo mi situación por causa de mis pecados, ¿qué necesidad voy a tener que alguien me salve? No tendría ninguna necesidad. Repito, esta samaritana no tenía conciencia de su estado de pecado, creía que su religión automáticamente la salvaba y por eso no se veía perdida. Pero le acabo de repetir que sí estaba perdida. Cuando Jesús la alumbra, entonces ella entiende, soy pecadora, necesito de un Salvador. Por eso le pido que haga una breve reflexión ahí en el lugar donde se encuentra. Para aceptar un Salvador necesito entender mi situación de perdición y de pecado por causa de mi naturaleza de pecado. Esto es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree lo mismo que creía esta samaritana. Es decir, la gran mayoría de gente tiene una religión y cree que a través de su religión va a ser salvada. Tienen cierta seguridad y cierta esperanza en su religión. Pero la Biblia es muy clara cuando nos muestra que no es a través de una religión que podemos ser salvados, es a través de una persona que podemos ser salvados. Entonces, igual que esta samaritana, necesitamos entender que no hay religión que salve sobre la tierra. No existe ninguna religión que salve. Aquella religión que diga nosotros podemos salvar tu alma están mintiendo. Entonces, como la mujer samaritana, mucha gente cognitivamente, mentalmente, entiende quién fue Jesús y que es el Hijo de Dios, que estuvo por aquí, que lo mataron, lo crucificaron, lo enterraron. Entienden los eventos históricos, pero no tienen en claro el propósito por el cual Jesús estuvo aquí.
Hoy en día, mis hermanos, igual, para que una persona pecadora comprenda la necesidad del Salvador Jesucristo, debe comprender su estado de pecado. Eso no ha cambiado a lo largo de los siglos, porque todas las personas nacemos en ese estado de pecado, en el estado que estaba esta samaritana. Todos los seres humanos nos encontramos perdidos en nuestras oscuridades de pecado. Por eso, como esta samaritana, necesitamos un encuentro con la luz verdadera. Necesitamos un encuentro con la luz encarnada, que es Cristo Jesús. Ahora, hay dos cosas importantes que quiero compartirle inmediatamente. La primera es esta, que Cristo Jesús nació para evidenciar nuestra pecaminosidad. Repito, Cristo Jesús nació, es decir, vino a este mundo, se encarnó para evidenciar nuestra naturaleza pecaminosa. Le explico este primer punto en esta noche. Cuando el Señor Jesucristo ya fue aprisionado y pasó por varios juicios, uno de estos ante Pilatos, el gobernador allí en Judea. Entonces se presenta ante Pilato y empieza el juicio ante Pilato, y Pilato le empieza a hacer una serie de preguntas. Y entre las preguntas que le hace, Juan 18, si tiene su Biblia ahí cerca usted, Juan 18, una de las preguntas que le hace Pilato a Jesús es: ¿eres tú el rey? Le pregunta, ¿tú eres rey? Versículo 37, lea con atención la respuesta que dio Jesús, y esto es clave para nosotros, para entender que Jesús nació para evidenciar nuestra pecaminosidad. Juan 18, 37, Jesús le responde a Pilato. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y empieza a explicar la razón y el motivo por la que vino a este mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Este versículo es sumamente revelador, mis hermanos, para mostrarnos el propósito de la venida de Cristo Jesús, para dar testimonio de la verdad. Jesús vino para dar testimonio de la verdad. ¿De quién? De la verdad del Padre. ¿Cuál verdad? La verdad respecto a la salvación del ser humano, que se ignoraba hasta ese momento. Juan 14, versículo 6, si usted se da cuenta, Jesús dijo esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí o por mí. El propósito de la salvación, ¿no? La verdad de Dios en cuanto a la salvación del ser humano. Ahora, no solamente para darnos luces con respecto a la salvación del ser humano, sino también vino para desenmascarar el reino de mentiras sobre el cual todos los seres nacemos y quedamos esclavizados hasta que llegue Cristo Jesús a nuestras vidas. Recuerdan Jesús en Juan capítulo 8, si usted retrocede un poco ahí en su Biblia, versículo 44, cuando Jesús revela este asunto y dice: vosotros sois, les dice a los religiosos, a los judíos religiosos, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La naturaleza de Satanás. Jesús vino para revelar la verdad del Padre con respecto a la salvación del ser humano por un lado, pero por otro lado vino para mostrarnos, desenmascarar el reino de mentira sobre el que todos los seres humanos vivimos esclavizados. Entonces, mis hermanos, rápidamente podemos darnos cuenta de lo siguiente: cuando la verdad alumbra, escuche, cuando la verdad alumbra, la mentira queda en evidencia. La luz alumbra y la verdad y la mentira queda en evidencia. Si volvemos a la experiencia de la samaritana en el capítulo 4 de Juan en que estábamos, nos vamos a dar cuenta que ella vivía en un estado de obscuridad. No es difícil darnos cuenta de eso. Y se había acostumbrado a esa oscuridad. Oiga bien lo que le estoy diciendo: se había acostumbrado a vivir en esa oscuridad. Los seres humanos somos seres de hábito, nos acostumbramos rápido a las cosas. Y nos acostumbramos a vivir en la oscuridad también. Que cuando alguien enciende la luz, no queremos que la enciendan. O sea, estoy bien sin luz, estoy más tranquilo, porque la luz me hiere. Y eso exactamente ocurrió con la samaritana. Dentro de un momento voy a explicar cómo nos incomoda cuando llega Cristo Jesús, cuando la luz se manifiesta
y nuestras oscuridades son esparcidas y queda en evidencia nuestro pecado, ¿cómo nos fastidia eso, hermanos? Entonces, regresando a la experiencia de la samaritana, nos damos cuenta que del estado de oscuridad en que vivía ella, el texto nos muestra dos necesidades básicas de esta mujer. Por lo menos las más relevantes quiero rescatar en esta noche. A través de esas necesidades usted se va a dar cuenta que no nos diferenciamos absolutamente nada de la samaritana. Somos exactamente igual a ella. Dos necesidades que esta mujer necesitaba saciar. Y ella en su obscuridad buscó saciar esas dos necesidades, pero de manera totalmente errada. Cuando llega Jesús se hace evidente el error de ella, pero Jesús también le provee del camino correcto. ¿Cuáles son esas dos necesidades? Sígame, por favor. La primera, su necesidad emocional. Lo primero que nos muestra el texto es la necesidad emocional de esta mujer. Sabemos que esta samaritana estaba emocionalmente insatisfecha. De ahí que había tenido 5 maridos, como dice el texto. Y el que tenía en ese instante, cuando se encuentra con Jesús, el sexto, que tampoco era en realidad esposo de ella, nos muestra esa necesidad todavía no saciada. Emocionalmente estaba insatisfecha. Entonces nosotros podemos ver fácilmente a esta mujer simplemente, si no conocemos bien ni a Jesús ni los acontecimientos y leemos de primera instancia, decimos, esta mujer es una mujer promiscua. Inmediatamente eso acude a nuestra mente. O es una mujer cualquiera, qué sé yo, le ponemos un adjetivo calificativo de ese tipo. O la vemos como una promiscua, o la podemos ver como alguien, una persona como yo o como tú, que tenía una necesidad inmensa emocional que solamente Jesús podía satisfacer, pero ella no lo sabía. Que solo Jesús podía satisfacer esa necesidad. Escuchen todas las damas presentes, no nos exime a los varones, por cierto, pero escuchen y vean por favor este cuadro. Ustedes se pueden identificar mucho más rápido. Las mujeres tienen miles de necesidades, emocionalmente hablando, miles de necesidades. Y existe la probabilidad que como esta samaritana estés buscando saciar esa necesidad, mujer, en lados equivocados, errados, como la samaritana. Ella necesitaba a Jesús para cambiar su estilo de vida. En cada uno de estos hombres, escúcheme, esta mujer, en cada uno de estos hombres que había conocido, ella buscaba algo que solamente Dios podía darle. Probablemente, vamos a especular un poco en este asunto, probablemente quería sentirse amada esta mujer, probablemente quería sentirse valorada esta mujer, o simplemente buscaba sentirse segura o apreciada. Pero en su búsqueda no entendía, ella no comprendía, no veía claramente que cada vez que agregaba otro hombre a su lista personal, ella valía menos para el siguiente que la tuviera en sus brazos. No sé, las damas pueden entender esto perfectamente. Mientras ella agregaba uno tras otro hombre, valía cada vez menos para el siguiente hombre que cayera en sus brazos. Después de 6 experiencias de esta mujer, todas similares o parecidas, al final solo había una sola persona que la seguía amando igual: Jesús. Jesús. Cada una de las experiencias de esta mujer con esos supuestos maridos, escúcheme, tuvo un alto precio. Tuvo un alto precio. ¿Por qué? Porque creo que otra vez las damas entienden esto bien. Ninguna mujer pasa por manos diferentes sin pagar un costo alto. No hay ninguna mujer que no pague un costo alto por pasar por tantas manos. Y nos causa tristeza, pena, podría decir yo, porque esta mujer pagó un alto precio por encontrar algo que nunca encontró, curiosamente. Nunca lo encontró. Pagó sin llegar a encontrar lo que solamente Jesús puede ofrecer gratuitamente. Pero ella pagó un precio alto, pero no lo encontró.
Y quiero meterme un poco más aquí porque es, como yo decía, es como vernos en un espejo. No sé si habrá alguna mujer que esté en esa situación. Si es así, el Señor tiene buenas noticias para ti en esta noche. Sí, es posible que esta mujer buscara seguridad. Voy a detenerme un poco allí. Es posible que esta mujer buscara seguridad, pensando ella que solamente un hombre podría dársela. Muchas mujeres piensan que los hombres pueden dar seguridad. Sin embargo, desconocía o no quería ver que ningún hombre podía darle garantías de seguridad. No existe, escúcheme, no existe ni un solo hombre sobre esta tierra que pueda dar seguridad a ninguna mujer por la naturaleza de pecado. Entonces, ¿dónde busco seguridad? La seguridad viene de Dios. ¿Me está escuchando? La seguridad solamente puede provenir y nada más que proviene de Dios. La seguridad para nuestras vidas solo la da el Salvador Cristo. Y no solamente estoy hablando a las mujeres, también a los hombres les pasa lo mismo. Hombres que tras la careta del 7 machos pasan por 30,000 mujeres y creen que así son más machos, pero cada vez se van desvalorizando más, pero están buscando exactamente lo mismo que la mujer samaritana. Hay una necesidad emocional no satisfecha y creen que la van a encontrar en la siguiente mujer o en la otra, o creen que por tener 10 mujeres al mismo tiempo su necesidad emocional va a ser satisfecha. Están en la misma encrucijada que la mujer samaritana, cuando la seguridad solamente la puede dar Dios. Escuche o lea el texto de Hebreos capítulo 13 versículo 6 para que se dé cuenta que yo no estoy sobre supuestos. Es lo que dice la palabra. Hebreos 13, 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente los que conocemos a Cristo: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dígame si no son afirmaciones de seguridad. Ninguna mujer puede decir: no temeré al resto de la gente porque este hombre me da seguridad. En algún momento ese hombre se va a equivocar. Todos nos hemos equivocado, todos hemos errado, todos hemos dañado a nuestras familias. Todos, absolutamente todos. La seguridad solamente la puede encontrar en Cristo Jesús. ¿Lo entendió? Y esta mujer recién estaba descubriendo eso cuando la luz la alumbró. Sí, es posible, en segundo lugar, que ella buscara aprobación, como muchas mujeres. Y cada vez que ella fue rechazada o dejada por uno de estos hombres, esa experiencia de rechazo, porque es rechazo, ¿no? Pasa de una mano a otro, es rechazo. Los hombres la utilizaban y ella se sentía rechazada. Solamente le sirvió esas experiencias para ahondar más en su sentido de rechazo. Iba marcando más ese sentido de rechazo. ¿Cuántas personas se han hecho todo tipo de cosas para buscar la aprobación de las demás personas, pero no la han encontrado rechazo, igual que la samaritana? Escucha lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9. En Él soy aprobado por Dios, dice. En Él, en Cristo se refiere, soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por medio de la fe. ¿Está escuchando eso? O sea, no tenemos que buscar la aprobación de nadie. En Cristo podemos ser aprobados. Recibimos a Cristo y en Él estamos aprobados. Y no necesitamos de la aprobación de nadie más. Porque el Dios de toda la creación nos aprueba. ¿Me entendió? El buscar en lugares equivocados, estamos como la mujer samaritana, buscando aprobación en otras personas falibles como nosotros. En tercer lugar, es posible que aquella mujer buscara a alguien que la amara. En otras palabras, solo buscaba ser amada, como muchas mujeres hoy en día. Pero al final de cada una de las relaciones con cada uno de nuestros hombres que pasaron por la vida de esta mujer, solamente le hicieron recordar una cosa: el egoísmo humano. El egoísmo humano. Que los hombres o cualquier persona vive para sí mismos y solamente se aprovechan del resto porque son egoístas. Esta mujer descubrió una tras otra y tras otra vez solamente el egoísmo humano. Entonces volvía una y otra vez a sentirse usada y desechada. Claro, es así.
una y otra vez usada y desechada, una y otra vez usada y desechada. Pero lo curioso y lo interesante en estos casos es que esta mujer no entendía esta situación. Entonces se decía a sí misma, en cada uno, después de terminar cada una de estas relaciones, se decía: el próximo será diferente, el próximo sí me amará. Una falsa esperanza de amor, de encontrar el verdadero amor. Pero la samaritana no comprendía que buscaba saciar esa necesidad de amor y de amor verdadero en fuentes equivocadas, en fuentes secas, vacías, estériles, desérticas. Ahí no podía encontrar el verdadero amor, cuando solamente hay una fuente verdadera de amor verdadera, y esa fuente es Dios. No existe otra fuente de amor verdadera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Él es la única fuente de amor verdadero. Escuche por favor todo aquel que está tan perdido como esta samaritana, tan desubicado y con tanta necesidad que alguien lo ame. Buscar saciar esa necesidad de ser amados en las personas, le voy advirtiendo, esos son los estanques vacíos totalmente, son fuentes secas, estériles. Ahí no va a encontrar el verdadero amor. Usted tiene que buscarla en el único que le puede brindar amor verdadero, ese es Dios. Escuche lo que dice el profeta Isaías a través del profeta Jeremías. Dice el Señor, Jeremías capítulo 31 versículo 3, 31:3. Mire, estas son palabras del Señor para toda aquella persona que necesita de esto. Yo te he amado, dice el Señor, te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. O en otra versión dice, por eso te prolongué mis misericordias, te sigo tratando con bondad, te he amado con amor eterno. Dígame, ¿quién es capaz de amar con amor eterno? Ningún ser humano, solamente Dios es capaz de dar ese amor. Y Juan Gabriel con su amor eterno, por Dios, no tiene que ver nada, ¿no? Palabras que se las lleve el viento. Solo Dios es la fuente de amor verdadero. Esta mujer se está dando cuenta, desconocía que tenía frente a ella, estaba sentado frente a ella, la solución de todos los problemas de su vida. Claro, minutos luego se percata, pero en ese instante no entendía quién estaba delante de ella. Entonces su necesidad afectiva, que no la veía claro, empieza a tomar a la luz de Cristo, su área emocional empieza a quedar expuesta a los ojos de Jesús. Bueno, él ya lo sabía todo, pero le estaba dando luces a esta mujer. Pero yo decía, una segunda necesidad que nos muestra el texto de esta mujer, su necesidad espiritual, hermanos. Su necesidad espiritual. Esta mujer no solo tenía una necesidad emocional que ella trató de llenar con 6 hombres, sino que también tenía una necesidad espiritual. Había un fondo en todo esto que siempre es espiritual. Por eso ella quería saber cuál era el lugar correcto de adorar, si en el monte Gerizim, como decían los samaritanos, o era en Jerusalén. Da un giro en la conversación y empieza a partir del versículo 20 hacia adelante, como que ella toma el tema de la adoración. Y eso evidencia su necesidad espiritual. El problema, escúcheme por favor, que este es el problema de cientos de hombres y mujeres el día de hoy. El problema es que nuestra necesidad espiritual, escuche, nuestra necesidad espiritual no la llena un lugar. Yo quisiera que se detuviera el reloj ahí para explicarle mucho más esto, pero voy a intentar hacer esto. El problema es que nuestra necesidad espiritual no la llena un lugar, escúcheme, no la llena un lugar, sino la llena una persona. Usted ha escuchado cientos de veces como yo esa expresión, que vienen a la iglesia y cuando termina todo el servicio, ay, no me quiero ir, acá estoy como en el cielo, no quisiera regresar a mi casa, no se quiere mover de la iglesia. Escúcheme por favor, vea esta realidad, está equivocado. La vida de una persona, nuestra necesidad espiritual no la llena un lugar, la llena una persona, no la llena una religión, sino una relación con una persona. No la llena ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer, sino Dios. Solamente Dios puede llenar esa necesidad. Igual que la mujer samaritana, ¿no? Pensó que emocionalmente lo que necesitaba era un marido.
Y lo empezó a buscar ahí. De esa misma forma ella pensó que su necesidad espiritual tenía que ver con un lugar de adoración. ¿En cuál iglesia tengo que adorar? ¿En esta, en la de San Juan, o en la de Pueblo Libre, o en la de Miraflores, en la de Lince? ¿En dónde? ¿Se ha dado cuenta cómo la gente está buscando eso? Saciar su necesidad espiritual en lugares. Un lugar no sacia la necesidad espiritual. Lo que hay que trabajar es mi relación con Dios. Esta mujer samaritana necesitaba a alguien que la amara incondicionalmente. Definitivamente lo podemos ver. Pero Jesús era el único que podía hacer eso. 6 hombres pasaron por su vida, nadie la pudo amar de esa manera. Solo Jesús puede amar así. Ella necesitaba adorar al verdadero Dios, no al verdadero lugar. Necesitaba adorar al verdadero Dios y estaba frente a ella el verdadero Dios. Pero ella nunca iba a identificar estas necesidades si no hubiera tenido un encuentro con la luz hecha carne. Por eso cuando ella llega a este punto y se da cuenta por fin con quién está hablando y que ha quedado expuesta emocionalmente y espiritualmente, deja su cántaro. Un cántaro era de valor para una mujer. Y una mujer que no tenía muchas posibilidades. No podía abandonar así como así su cántaro. Pero esa actitud es sumamente significativa en la comprensión de ella de lo que acaba de descubrir. Descubre, escúcheme, diciéndolo en términos bíblicos, descubrió a su perla de gran precio. ¿Qué importó el cántaro por último? Mujer, te lo van a robar. ¿Qué me importa el cántaro? Encontré la perla de gran precio. Y por eso sale corriendo. Y lo que nunca hubiera hecho, no sé si usted ha escuchado muchas veces, esta mujer salía a esa hora, mediodía, donde todo el mundo estaba guardado por el terrible sol en Oriente. Pero ella salía a esa hora para no cruzarse con ninguna persona, para que no la señalen. Sí, pues ahí están las 7 maridos, ahí están las 6 maridos, ahí están las 5 maridos. Usted sabe lo cruel que es la gente. Para evitar todo eso y sus propias reacciones, la peor hora del día iba a buscar el agua. Pero cuando es alumbrada, queda expuesta emocionalmente, queda expuesta espiritualmente y entiende por fin con quién está tratando y que Él es el único que puede saciar todas esas necesidades. Ella deja todo, encontrar la perla de gran precio. Eso tengo que anunciarlo y sale corriendo. Y por eso leemos allí en el versículo 29, estoy en Juan 4, versículo 29, la mujer sale a toda velocidad del pozo y va a buscar a la gente, una mujer que se escondía de la gente. Venid, dice, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Se encontró con la luz. Y al encontrarse con la luz, todo se le ilumina. Ya no le importa, quiere que otras personas conozcan la luz. Y de hecho que le escucharon muchos y vinieron y conocieron a Jesús, tuvieron un encuentro con la luz. Ojo, escúcheme por favor, voy a decir algo que es sumamente importante, espero que lo anote. Sin embargo, tener un encuentro con la luz que es Cristo, muchas veces incomoda. Tener un encuentro con la luz que es Cristo muchas veces incomoda. Le voy a explicar, le hago un breve recorrido en las Escrituras. La primera vez que se hace mención del nacimiento de Cristo Jesús, no sé si se ha percatado de esto, cuando nace la luz del mundo, Mateo capítulo 2, versículo 13, Herodes, el rey puesto por los romanos para gobernar allí en Jerusalén, pide que le avisen dónde nació. Y la intención era matarlo. Es la primera mención a querer asesinar al niño. Entonces Mateo 2:13 leemos: porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Un ángel le da el mensaje a José para que se movilice y huya a Egipto. Ya Dios les advirtió a los magos: no regresen, no le den ninguna noticia a Herodes, váyanse por otro lugar. Y ellos se fueron por otro sitio. Eso enardeció los ánimos de Herodes y por eso mandó matar todos los niños de 2 años hacia abajo. Herodes quería eliminar la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque la luz, cuando él se entera que nace la luz, queda en evidencia su malvado corazón. La actitud nada más de mandar a asesinar a los niños ya evidenció su malvado corazón. No sé si está entendiendo. La luz nace, ilumina, esparce las oscuridades. ¿Qué sale en Herodes? Su maldad. Y él se alegra de eso. Gloria a Dios, gracias Dios por mostrarme lo que soy, perdóname. No,
se enoja, le incomoda, quiere eliminar la luz. ¿Le ha pasado en su casa? Enciende la luz de la cocina, ¡pah! Todo es que enciende las cucarachas. ¿Acaso se quedan a darle la bienvenida? ¿Sí o no? ¿Qué tal, señora? Viene de la iglesia, bienvenida, ¿no? No, usted enciende la luz y las cucarachas desaparecen inmediatamente. La luz evidencia nuestro malvado corazón. La primera vez que el Evangelio de Juan ahora menciona que querían matar a Jesús, lo hacen en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, luego que Jesús en un día de reposo sana a un hombre paralítico, 38 años postrado, 38 años, hermanos. Versículo 16 del capítulo 5 de Juan dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. A pesar, mis hermanos, que esta es aparentemente la razón por la que ellos quieren eliminar a la luz del mundo, la verdadera razón está detrás de esos actos, está en el fondo de sus corazones. Ellos querían eliminar la luz a Cristo, que simplemente había evidenciado el estado de su corazón. ¿Y cuál era el estado de su corazón? No había ninguna compasión en el corazón de estos hombres para con su prójimo. 38 años botado ahí. Alguno de ellos se acercó, aunque sea para ayudarlo a llegar al manantial de aguas, donde pensaban que uno hallaba sanidad cuando se movía. Nadie se acercó a ayudarlo. Eso muestra el estado del corazón de esta gente. Ninguna compasión. Mostró su endurecido e insensible corazón para gozarse cuando este hombre es milagrosamente sanado, ¿no? Carlitos, 38 años postrado, cargándote, trayéndote a la iglesia, sentándote acá ayudándote a que te vayas a tu casa, y luego un domingo entra corriendo por la puerta con su camilla en la mano, ¿no? Habría que ser muy duro de corazón, insensible, para no alegrarse en la sanidad. 38 años yo te vi postrado, gloria a Dios que estás sano. Estos hombres no, se enojaron, incapaz de gozarse con el bienestar de su prójimo. ¿Me está entendiendo? La luz incomoda, hermanos. Cuando Jesús ilumina, la luz incomoda. ¿Se ha fijado en Juan capítulo 11? Después de resucitar a Lázaro, los principales sacerdotes religiosos, fariseos, se reúnen en un concilio todavía. No es cualquier reunión, es un concilio. ¿Para qué? Para discutir qué iban a hacer con Jesús. Imagínense. Evidentemente molesta la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque hace evidente la oscuridad de sus corazones. Corazones tan endurecidos, tan envilecidos, que son incapaces de alegrarse porque un hombre ha sido resucitado y una familia, la familia de Lázaro, ha sido sanada de su dolor de pérdida. No sé aquí, ¿cuántos han perdido un ser amado? ¿Cuántos han visto partir a una persona que aman? ¿Y cuántos la estarán recordando en estas Navidades probablemente? No lo sé. Y si es así, tú entenderás el dolor como familia. Entonces, imagínate que Jesús resucitara a tu pariente y celebraras esta Navidad con tu pariente. Imagínate que esta iglesia se moleste porque resucitó tu pariente y te censuráramos todavía. No, hermano, ¿cómo vas a celebrar Navidad? No, ¿cómo es posible? No, hay que enterrarlo de nuevo. Nosotros seríamos capaces de decir eso. Me va entendiendo. La luz incomoda, hermanos. La luz incomoda. De hecho, usted va a compartir acerca de la encarnación de Cristo en estas Navidades y va a haber gente que le va a decir: no me hables de tu religión, le aseguro. No, convídame la mitad de tu pavo si quieres, ¿no? Bienvenido. Pero no me vengas a hablar de tu religión, allá tú con tus cosas. Molesta, incomoda la luz, hermanos. La luz incomoda porque muestra el estado de miseria de nuestras almas nada más. Muestra cuán injustos somos. Escúcheme, es el mismo efecto que causó Abel sobre el corazón de su hermano Caín. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 4, el primer asesinato sobre esta tierra. El primer asesinato sobre esta tierra. Leamos Génesis 4, versículo 3 hacia adelante. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas.
El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Fíjense, hasta el Señor lo estaba animando a que cambie de actitud. Abel, su hermano, usted se da cuenta del texto nada más, Abel obró justamente, le lleva a Dios lo mejor que tiene, porque así debe ser, para Dios tiene que ser lo mejor. Pero su hermano Caín solamente toma una ofrenda de lo que encontró, es decir, dicho en otras palabras, mis hermanos, para que se dé cuenta, la obra justa de Abel hizo luz sobre la obra injusta de su hermano Caín. Y eso molestó a Caín. ¿Qué es lo que hizo este hermano? La luz de su hermano lo enojó tanto que, fíjese, versículo 8. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Lo terminó asesinando. El apóstol Juan describe exactamente estos hechos de la siguiente manera. El apóstol Juan, en su primera carta, 1 Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín era del maligno, dice. Y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Acá está lo que les decía. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras justas de Caín iluminaron sobre Caín, y esa luz mostró la maldad del corazón de su hermano. La luz iluminó y el otro se enojó. La luz incomoda, hermanos. La luz incomoda. Cristo Jesús, vuelvo a repetirle, nació para evidenciar nuestra pecaminosidad. ¿Ya le queda claro? Para mostrarnos simplemente lo que somos nosotros. Pero en segundo término, déjeme entrar a esta segunda parte. Le dije, hay dos cosas que quiero compartirle. Cristo Jesús nació para mostrarnos lo que debemos ser. Ok, nos muestra lo que somos, pero no nos deja ahí. Nos dice, pero esto puede llegar a ser. Pero no nos da una serie de normas para eso, sino su vida nos muestra cómo podemos llegar a ser. Por eso Jesús nació, para que a través de su vida nos mostrase eso. ¿Y qué quería Jesús? Déjame decirte tres cosas puntuales que son poderosísimas. Cristo Jesús nació para mostrarnos lo que debemos ser. ¿Y qué quería el Señor? ¿Qué nos mostró y qué Él quería que fuéramos? Humildes en primer lugar. Ahí le voy a hablar algo que no está de moda, obviamente, que es algo odiado si lo introduces en un tema de conversación. Nadie quiere oír hablar sobre humildad, nadie. Regreso a la experiencia de la mujer samaritana, ¿ya? No la quiero dejar así nada más en esta noche. Hay expresiones en la mujer samaritana para con Jesús que nos permite identificarla rápidamente, ese orgullo samaritano, ese orgullo característico de los samaritanos, porque el orgullo es todo lo opuesto a la humildad. Por eso voy por ese lado. Versículo 9, por ejemplo, de Juan 4. Le pregunta a Jesús la samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos, dice, y samaritanos no se tratan entre sí. Tú ves ahí algo de orgullo. Y fíjate en el versículo 12. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Qué orgulloso estaba que Jacob era su padre. Nuestro padre Jacob, que nos dio a los samaritanos, ¿no? Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. O sea, este pozo, para que te quede claro, ilustre desconocido, para que te quede claro, está en territorio samaritano. Es de nuestro padre Jacob. Si es orgullo, expresiones de orgullo. Se nota claramente el corazón orgulloso de esta mujer. Y al mencionar estas dos cosas, lo que en realidad le está diciendo a Jesús es lo siguiente, en pocas palabras: yo soy samaritana y los samaritanos no necesitamos absolutamente nada de nadie. ¿Te quedó claro, Jesús? Eso le está diciendo al Señor Jesucristo. Es orgullo, vuelvo a repetir.
Porque a pesar de las necesidades que ya hemos visto que tenía esta mujer, ella, su orgullo le impulsa a aparentar que está muy bien. Dígame si eso no hacemos la mayoría. Aparentamos que estamos bien, pero no estamos bien. Decía hace un instante que la humildad es el antónimo del orgullo. El orgullo fue, recuerde, el pecado del diablo. O sea, cada vez que nosotros nos dejamos dominar por el orgullo, estamos obrando específicamente como quién. ¿Como quién? ¿Como quién? Dígalo. O lo tiene acá atracado y no. Es que no lo puedo decir. Por el diablo, pues, ¿no? Quizás es por eso, mis hermanos. Usted ve en las Escrituras que hay un llamado muy fuerte hacia la humildad. El llamado a la humildad es prominente en toda la Escritura. Yo le invito, haga un estudio acerca de la humildad personal. Y usted se va a dar cuenta de la prominencia que hay hacia la humildad. Es cierto, mis hermanos, que toda conducta de nuestro Señor Jesucristo resulta un modelo para todos los creyentes. Siempre ha sido así. Sin embargo, hay solo una vez que explícitamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo algo que deberíamos seguirlo de su vida. Mateo capítulo 11, versículo 29. Explícitamente Jesús dijo que aprendiéramos algo de Él. Él dijo, Mateo 11, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Explícitamente lo está diciendo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, si hay algo que podemos, mejor dicho, que debemos aprender de Jesús para nuestras vidas, es la humildad. Permítame hablar acerca de la humildad. Él mismo lo está mandando. El apóstol Pablo nos exhortó a humillarnos como Cristo se humilló. ¿Recuerdan la famosa carta a los Filipenses capítulo 2? Textos que todos conocemos. Lo pongo acá para que se dé cuenta de la relación en el texto. Filipenses 2, versículos 5 hacia adelante. Dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros. Es prácticamente su mandato. Debemos sentir lo mismo que Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo he subrayado para que se dé cuenta de la relación nada más. Es como acortar el versículo, ¿no? Debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo. Tenemos que seguir ese mismo camino. En uno de sus tantos escritos, este famoso filósofo, teólogo y obispo Agustín, él dijo lo siguiente: si me preguntan qué es lo más esencial en la religión, les diré que lo primero, la humildad; lo segundo, la humildad; lo tercero, la humildad. ¿Que era tartamudo Agustín? No, había un triple énfasis que él estaba haciendo hacia la humildad. Pero este llamado padre de la iglesia solo hacía eco al testimonio de la Escritura, a la relevancia que pone el Nuevo Testamento para la humildad. Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, David, Salomón, por citar algunos, nos dejan pruebas de esa relevancia que ponen en sus escritos, haciendo un llamado hacia la humildad, mostrando la importancia de la humildad, el lugar prominente que ocupa la humildad para nosotros los cristianos. Pero ¿cómo podemos describir la humildad, mis hermanos? Déjenme darles una definición sumamente interesante. Es algo que en los últimos 15 días fui aprendiendo. Sí, fui aprendiendo, hermanos. Mi definición de humildad no siempre fue esta que van a leer, pero voy entendiendo mejor lo que es. Y no porque me puse a reflexionar, a pensar y a cómo voy a definirla, cómo puede sonar más bonito. No, es en la experiencia, en caídas, en tropiezos, en errores, uno va aprendiendo. La humildad es, en primer lugar, la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios. Voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios. En segundo lugar, es el fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos.
Tenemos que revisar nuestra propia autoestima, hermanos, en realidad. En tercer lugar, una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. Digo acá y escribo, como usted bien ha leído, que la humildad es la voluntaria sumisión a Dios. ¿Por qué digo que es la voluntaria sumisión a Dios? Porque es un mandato al que respondemos. Dios manda algo y yo estoy respondiendo ese mandato. Es voluntaria porque el humillarse a Dios es un llamado de Dios. Yo estoy respondiendo nada más al llamado de Dios. ¿Dónde está ese llamado? Santiago, capítulo 4, versículo 10. Santiago, escuetamente dice, humillaos bajo la poderosa, humillaos delante del Señor, dice Santiago. Humillaos delante del Señor. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, 6, lo dice igual, solamente que hace un pequeño agregado. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pero al fin y al cabo es humillación hacia el mismo Dios. La verdadera humildad, mis hermanos, a ver si nos ayuda esto, empieza cara a cara con Dios. O sea, empieza con un encuentro con Dios. Si yo no tengo un encuentro real con Dios, nunca voy a entender lo que es la humildad y yo no voy a empezar a trabajar mi humildad delante del Señor. Empieza con cara a cara con Dios. Es más, la verdadera humildad, por su misma naturaleza, no se atreve a vivir sin la gracia de Dios. Le doy una serie de matices de lo que es la humildad. A ver si algo de esto tiene usted o está trabajando usted ya. No se atreve a vivir sin la gracia de Dios y mucho menos se jacta de sus logros, la verdadera humildad. Cuando considera su frágil condición el humilde sabe que necesita del poder divino y lo procura con desesperación. Así, lo procuramos con desesperación. La humildad reconoce su profunda necesidad y dependencia de Dios, porque sin Él no podemos lograrlo. Sin Cristo es imposible ser humildes, ni siquiera lo debemos intentar. Al contemplar lo que uno tiene, sabe que la única fuente de su bien es su Señor y Salvador. Es la única fuente donde podemos encontrar provisión para llegar a ser humildes. La verdadera humildad, al fin y al cabo, está abrumada por la misericordia que ha recibido y lo que más procura es reconocer a Dios en todos sus caminos. El mayor anhelo es realmente glorificar a Dios. La humildad no se siente cómoda con la autoalabanza ni con la jactancia, pues teme robarle la gloria a Dios. Por eso nació Cristo, mis hermanos, para modelar la humildad ante nosotros y nosotros poder seguir sus pasos. Entonces, ¿qué es lo que cuando nació Jesús, qué quiso que nosotros siguiéramos, aprendiéramos? ¿Qué quería mostrarnos? Humildad. Pero no solamente humildad, en segundo lugar, unidad, que aprendiéramos acerca de la unidad. Jesús nació para mostrarnos cómo era la unión con su Padre. Creo que usted rápidamente se puede dar cuenta, si regresamos otra vez a Juan capítulo 4, la experiencia de la samaritana, usted se dará cuenta a quién estaba unida la samaritana. No es difícil darse cuenta, ¿no? Estaba unida a 5 maridos y seguía unida a un sexto. ¿Por qué? Porque ella creía que esas uniones, o en esas uniones, su vida tendría significado y su alma iba a ser saciada. Su sed y su hambre de amor, de reconocimiento, de valía, de seguridad, de aprecio, pensó que en esos hombres podía encontrarla. Pero Jesús le dice, en el versículo 13 de Juan 4, le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En otras palabras, le está diciendo Jesús: mujer, entienden, llevas toda una vida de error. Mujer, llevas toda una vida de pecado, de búsqueda, porque tú piensas y crees que manteniéndote unida a esas fuentes, a estos hombres de aguas amargas, contaminadas, impuras, secas, vas a hallar descanso para tu alma, y en ellos jamás vas a encontrar eso. Nunca vas a encontrar la saciedad para tu alma. Entonces Jesús le plantea la solución en el versículo siguiente, versículo 14. Le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna.
En otras palabras, mujer, únete a la fuente de agua viva, bebe de la fuente de agua viva y eso te va a hacer uno con la fuente. Entre en relación con la fuente de agua viva, porque solamente así nunca más volverás a tener sed, nunca más, sino que esa agua se convertirá en tu interior en un manantial capaz de darte vida eterna y capaz de fluir a través de ti para que otros conozcan acerca de esa fuente, capaz de transformarte a ti y capaz de transformar a otros. Hermanos, Jesús nació para mostrarnos lo que debemos ser. La vida de Jesús nos mostró lo que debemos ser, uno en Dios, uno en Dios. Como lo dijo en su oración cuando estaba hablando con el Padre y pidiendo por sus discípulos, Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús quiere que aprendamos de la unidad, que practiquemos la unidad, porque solamente así el mundo va a creer acerca de Cristo Jesús. Pero Jesús también se encarnó para que nosotros aprendiéramos finalmente a ser siervos. Usted se da cuenta, regreso a Juan capítulo 4, ¿a quién estaba sirviendo la mujer samaritana? ¿Para quién vivía sirviendo? Cuando ella va a sacar agua al pozo, como decía esas horas, es evidente que está sacando el agua para su propio beneficio, es decir, para servirse a ella y probablemente también para servir al sexto marido. O sea, vivía para sí misma y para servir a ese sexto marido. Cuando Jesús le dice en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. En otras palabras, lo que le estaba diciendo a esta mujer es: mujer, ¿cuándo vas a comprender? ¿Cuándo por fin, mujer, vas a entender que lo que buscas saciar no lo vas a hallar en maridos terrenales? Escúcheme, por favor. No lo vas a hallar en maridos terrenales. Lo que buscas solamente debes buscarlo en el marido correcto. En el marido correcto. ¿Y quién es el marido correcto? Dios. Dios, te voy a explicar. En cierta oportunidad, Dios habla directamente y fuertemente con la nación de Israel, su pueblo escogido, para hacerle notar que ellos están igualitos que la mujer samaritana. Un poco más creo, y Dios les narraba por adelantado el encuentro de Jesús con la samaritana. Están en la misma situación que la samaritana. ¿Qué estaba haciendo la nación de Israel? Buscar sus necesidades, las estaba buscando saciar en los maridos equivocados. ¿Quiénes eran los maridos equivocados? Egipto, los asirios, los persas, los babilonios. Ahí se estaba arrimando y se apartó de Dios por irse con estas naciones. Y por eso sufrió el dolor de las consecuencias por apartarse de Dios tras esos maridos. Igual que la samaritana. Entonces Dios le dice a Israel, por favor, busquen su Biblia, Isaías 54. No va a salir en la pantalla. Necesito que usted lo vea en su Biblia, porque creo que acá hay una palabra de esperanza para alguna mujer o para algún hombre que la está necesitando. Isaías capítulo 54, versículo 4. Mire lo que le dice Dios en estas circunstancias. Después que se ha recorrido por varios maridos Israel, le dice el Señor, Isaías 54, versículo 4, le dice: no temas. Escucha, por favor, esa es la palabra del Señor a tu vida. No temas, pues no serás confundida. No serás confundida. ¿Por qué estaba confundida esta mujer, Israel? ¿Estuvo acaso buscando en las personas equivocadas saciar sus necesidades? Sí, en otras naciones las estuvo buscando. Y eso, en lugar de darle paz, solamente provocó confusión. Pero Dios le está diciendo: no temas, pues ya no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, es decir, de las decisiones equivocadas que tomaste producto de ir buscando para saciar erradamente tus necesidades como mujer. Ya te equivocaste, ya pasó, ya ocurrió. Pero yo estoy aquí, le dice. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. No tendrás más memoria. Y chequea, fíjate, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. Tu verdadero esposo es tu hacedor.
Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada. Ese es el resultado de buscar saciar las necesidades emocionales y espirituales para buscar valía, respeto, autoestima, amor, aprobación en las personas equivocadas. Siempre ese es el resultado. Termina defraudada la persona. Siempre va a ocurrir lo mismo. Y el Señor le dice, bueno, sí, ocurrió esto, pero dijo el Dios tuyo, versículo 7, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Claro, estaba en ira, estaba enojado. También soy Dios, pero también me enojo. ¿Por qué me abandonas si yo soy la única fuente que puede saciarte? Porque tienes que buscar en otros lados lo que yo solamente puedo dártelo. Obvio, estaba enojado el Señor, pero con un poco de ira escondí mi rostro, sí, de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Esto es lo que es capaz de hacer un verdadero esposo, el esposo correcto. Entonces, ¿qué haces buscando en el lugar equivocado, digo yo? Lo que solamente Cristo puede darte. Así que sigue hablando el Señor aquí, deja de seguir sirviendo a los maridos equivocados. Sal de esa esclavitud. Retrocede al versículo 2, mira lo que le dice. Retrocede al versículo 2 de Isaías 54. Le dice, ensanche el sitio de tu tienda. Ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Es decir, deja de servirte a ti misma, mujer, y empieza a servir a Dios, al Dios verdadero, y que muchos conozcan tu testimonio. Alarga tus estacas, ¿no? Alarga tus estacas, por eso le dice el Señor. Y eso precisamente te das cuenta, no solamente lo entendió la samaritana cuando el Señor se lo expresó, sino que empezó a hacerlo. Es por eso que leemos ahí en Juan capítulo 4, regresando a la historia de la samaritana, versículo 28, hacia adelante. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, vinieron a Cristo. Una multitud de personas. Mis queridos amigos y hermanos, Cristo nació y habitó en medio de nosotros para mostrarnos lo que debemos ser. Siervos de Dios y del prójimo. Cristo nos los mostró. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 13, versículo 14, si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Permítame terminar porque se me fue el tiempo. Cristo nació, decía, para mostrarnos lo que debemos ser. Porque esta es la verdad, hermanos, esta es la verdad y nada más que la verdad. Nosotros mismos es la verdad. Nosotros mismos nunca podríamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Y qué quiere Dios que seamos? Santos como Él lo es. Es imposible. Nosotros no podríamos solos. Por esa razón el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Cristo anduvo, uno debe andar. Y el apóstol Pedro dijo también, guiado por revelación de Dios, obviamente, 1 de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escúchame por favor, los 3 minutos siguientes pueden ser cruciales para tu vida. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En varias partes del Nuevo Testamento, como en esta de 1 2:21, la palabra ejemplo aquí, la palabra ejemplo, hace referencia a una costumbre de la época, a una costumbre, la costumbre de enseñar a los niños a escribir en aquella época, de Pablo, de Pedro. Hace referencia a esa figura. Un autor del tiempo del apóstol Pablo describe cómo los niños aprendían a escribir. Ellos tenían lo que conocían en ese tiempo, un cuaderno de ejercicios, donde uno abría el cuaderno y estaban las letras escritas, pero no intensamente, en un color bajo, podríamos decir.
Entonces lo que el niño, para aprender, abría el cuaderno y con su lápiz empezaba, sobre la letra ya hecha ahí, empezaba a recorrer, volverla a dibujar, aprendiendo cómo se formaba la letra por letra. Y así los iban entrenando en ese cuaderno de ejercicios para que el niño aprenda a escribir. El niño debía seguir el patrón de la letra, debía seguir el ejemplo de la letra, trazar las letras por encima de las mismas letras para ir aprendiendo ahí en su cuaderno a escribir. Regreso a 1 Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué estaba diciendo Pedro si tenía el cuaderno de ejercicios para que aprenda a escribir un niño? Si lo tenía en su mente cuando escribió esto, ¿qué quiso decir? Lo que quiso decir es que Cristo, hermanos, escúcheme, Cristo nos ha dejado el cuaderno de su vida de obediencia y servicio a nuestra disposición. El cuaderno de su vida de obediencia y servicio, y nosotros debemos trazar nuestras vidas sobre ese patrón, seguir sus pisadas. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Por eso Pedro dice ahí en el versículo 21, para que sigáis sus pisadas. Es decir, miren por dónde caminó Jesús, caminen por las mismas pisadas, sigan las mismas huellas de humildad, sigan por esas mismas huellas, sigan por las huellas de unidad, sigan por esas huellas, sigan por las huellas de servicio, sigan por esas huellas, vayan en la misma dirección que fue Él. ¿Saben por qué el salmista en el Salmo 51, después de haber pecado terriblemente, por si acaso los que conocen el Salmo, si no, abra su Biblia si quieren, el Salmo 51, terriblemente, después de haber pecado terriblemente, él ora y le pide a Dios lo siguiente? Capte esto, versículo 1, le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y agrega en el versículo 10, le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe por qué ora así el salmista? ¿Por qué cree que levanta este tipo de oración? ¿Sabe qué está pidiendo? Él está pidiendo regresar a los pasos de Dios. Me salí de los pasos de Dios. Necesito regresar a los pasos de Dios. Necesito volver a caminar en los pasos de Dios, sobre los pasos de Dios. Estamos a punto de cerrar el año. Estamos a vísperas de una gran fiesta en muchos lugares en el mundo. Tiempos lo llaman de reflexión, de meditación. La pregunta es: ¿reflexión en qué? Este es un buen punto para reflexionar. Le queremos dar a través de este Salmo 51 la vía sobre la cual debe reflexionar, y hasta quizás la oración que deba levantar. Cierre sus ojos por unos instantes. Si quiere, póngase de pie, tome este salmo, dígale: Señor, lo mismo que el salmista, dígale: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Ten misericordia de mí, Señor. Borra mis rebeliones. Empiece a orar usted. Empiece a pedirle al Señor de manera personal, particular. Dígaselo al Señor en sus propios términos. Dígaselo usted, dígaselo usted. Hemos pecado, nos alejamos de ti. Usted ore ahí. Me he apartado de tu ley, Señor. Me he alejado de tu palabra. En nuestro vivir, reconozco mis rebeliones, dígale en su oración personal. Reconozco, Señor. Reconocemos nuestra rebelión. Ten piedad, Señor. Ten piedad conforme a tu misericordia. Porque solamente tú tienes el poder para perdonar, Señor, para limpiar. Dile, solo tú. Solo tú puedes perdonar nuestro error. Entonces crea un nuevo corazón en mí. Pídaselo. Pídaselo. Renueva un espíritu dentro de mí recto, íntegro. Renueva un espíritu recto
Señor. conforme a tu misericordia. Oh Tome en consideración lo que Dios es y lo que usted es, porque ahí está basada su oración personal. Ve al Dios santo, diga: tú eres santo, Señor, tú eres recto, tú eres Tú justo. eres santo, recto y justo, Señor. Por eso tienes razón, Señor, tú miras de lejos al altivo de corazón. Miras de lejos al altivo. Pero tu palabra de dice que tú te corazón, acercas al humilde. mas al humilde recibes. ¿Escuchaste eso? Se acerca al humilde de corazón, conforme a sus misericordias. En Jesús, conforme a tu misericordia. Solo tú puedes, Señor, dígaselo con todas sus fuerzas. Solo tú puedes perdonar nuestro error. Crea en nosotros un limpio corazón. Renueva un espíritu recto, conforme a tu misericordia, oh Dios. Nuestro anhelo es ir tras tus pasos, Señor. Nuestro Nuestro anhelo es anhelo es servirte, servirte, honrarte, Señor, hacer tu voluntad. Y hacer tu voluntad. Cada día, Señor, en nuestras vidas sin reservas. reservas amarte. Cada día más. Transforme eso en una oración personal. Dígale usted: Nuestro anhelo es servirte y hacer tu voluntad. Sin reservas amarte cada día más. díselo, díselo. Nuestro anhelo es servirte Y hacer tu voluntad, y Señor. hacer tu voluntad. Sin reservas amarte, Señor. Sin reservas amarte. Cada día más, Señor, cada día más. Cada día más. Cada día más, Señor. Cada día más. Solo tú puedes perdonar nuestro error. Crea en nosotros un limpio corazón. Renueva un espíritu recto, conforme a tu misericordia, oh Dios. Conforme a tu misericordia, oh Dios. Conforme a tu misericordia, Señor. Conforme a tu misericordia, Dios. Vamos, pídale eso de manera personal. Cierre su oración personal allí. Haz conforme a tu misericordia, Señor, conmigo. Así como hiciste con David, hazlo conmigo, Señor. Así como hiciste a todo hombre, mujer que te buscó de todo corazón y que entendió que solamente tú eres la única fuente donde podemos saciar todas nuestras necesidades, Señor. Así haz misericordia con cada uno de nosotros, Padre amado. Que en este tiempo, Señor, tengamos un nuevo encuentro con tu persona. Realmente que trascienda nuestra Navidad personal, trascienda hacia ti, Señor Jesucristo, hacia tu persona, Señor. Y que podamos, Señor, entender y disfrutar tu misericordia de una manera distinta, Señor, a la que entendíamos en muchos años. Conforme a tu misericordia, Señor, solo conforme a tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo.